Hola, espero estén bien. Vamos a ver un análisis de regresión múltiple con todos los conceptos y a desarrollarlo, a hacer el análisis y a desarrollar un modelo si alcanzamos estos 15 minutos. Entonces, ¿para qué se hace el análisis de regresión múltiple? Pues cuando uno se tiene más de dos o más variables, y uno lo que intenta es ver si existe una relación entre las variables independientes y las variables dependientes. En este caso se va a trabajar una investigación sobre el ruido. Si el ruido depende de varias variables que se tienen en el estudio, ya las van a ver. Los modelos de regresión múltiple se pueden ver desde el siguiente punto de vista con cuatro transformaciones: nivel, que es los datos normales tal cual los digitaron; log, nivel, cuando uno saca logaritmo a la variable dependiente encontrada y las demás variables deja normales, tal cual las digitaron; nivel log, donde se deja la variable dependiente tal cual está apareciendo y se ha calculado con base en los logaritmos de las variables independientes; y log, cuando se calcula el logaritmo en ambos lados, las variables independientes y las variables dependientes. Para determinar la correcta estimación de un modelo de regresión, entonces se deben tener en cuenta los siguientes supuestos. Primero, el error se debe distribuir en forma normal. Esto lo pueden examinar mediante el gráfico de probabilidad normal, el cual lo genera Excel, o el estadístico DIFT. En este caso se espera que el valor de este estadístico esté muy cercano a 1. La varianza de la variable dependiente o los errores son homoceásticos. Más que todo miramos los errores, pero bueno, da igual mirarlo por cualquiera de los dos lados porque la variable dependiente pues obviamente depende de las independientes. Para ello se toman partes iguales de la variable independiente de los errores y se comparan mediante la prueba de Levin-Bartlett para ver si las varianzas son iguales. Los errores son independientes, es decir, se mira que no hay autocorrelación entre ellos, porque si hay autocorrelación significa que estamos generando un valor dependiendo del anterior, lo cual va a generar un resultado falso, un falso positivo, que llamamos, y esto se mira mediante el estadístico de Urey-Watson. Se espera que esté entre 1 y 2, ya lo vamos a mirar. Y la linealidad de los errores se mira mediante el BIF. También sirve para mirar que no haya multicolinealidad entre las variables independientes. El BIF debe estar cercano a 1 también, factor de inflación de la varianza. Y no debe haber presencia de errores atípicos. Esto se mira mediante la distancia de Cook. Esta no debe ser mayor que 1. Bien, miremos entonces el ejercicio acá. Entonces, para esta investigación cuyo objetivo se encuentra en determinar el nivel de ruido a partir del tramo donde ubicaron los sensores de ruido, y de los periodos que fueron cada 5 minutos, vamos a determinar si está relacionado el ruido con el tramo y los periodos. La base de datos fue esta, se aplicaron variables dummy, pero no funcionó el modelo como tal. Miremoslo de la siguiente forma. Tengo algo que se llama, en la base de datos, que se llama segundos, se tomaron cada segundo. Ubicación, jornada, 1 por la mañana, 2 por la tarde. Horario, la hora en que tomaron las medidas. La variable dummy 9, que significa en el horario de 9 a 10. Muy bien, acá obviamente aparecen ceros, pero en la de 11 a 12 aparecen unos, porque obviamente en esta de 16 a 17, que es la última, entonces había horario dummy de 9 a 10, de 11 a 12, de 2 a 3 y de 4 a 5. Obviamente si uno va a trabajar con dummy, se toma n-1 variables. En este caso tendría yo 4 horarios, se tomarían 3 dummies. Bueno, para el tramo también se utilizaron dummies. El primer tramo es del kilómetro 116 de 460 a 520. El segundo tramo va en el siguiente distancia que aparece acá, donde aparezcan unos. Tramo 2. Tramo 3, es que lo bajé porque la tuve que ampliar. El tramo 3 corresponde a las distancias que van del kilómetro 107, 520 a 580 metros, y así sucesivamente. Están los diferentes tramos. Perfecto. Los horarios ya los trabajamos como dummy, ya les mostré el horario de 9 a 11 y así sucesivamente. Los tramos también se trabajó agrupado
como constante. Primero fue como 1 y después se le asignó un código, en este caso, y los minutos se colocaron acá. No puedo trabajar minutos y horario al mismo tiempo porque pues obviamente estarían altamente correlacionadas y estaría contraviendo el término de multicolinealidad en variables independientes. Y el ruido. Bien, se trabajaron diferentes modelos tanto con las dummies como con las variables categorizadas. Con las dummies no generó ningún modelo exacto, se les puede enviar si ustedes lo desean. No generó ningún modelo explicativo con las dummies. Entonces se trabajó con horario y tramo y ruido. Esa generó un modelo lineal explicativo, o un modelo lineal, no explicativo, pero sí un modelo lineal. Los resultados fueron los siguientes. Entonces, ¿qué se hace para esta investigación? Primero, un análisis de regresión múltiple log nivel. ¿Cuál es el objetivo? De determinar el modelo de mejor ajuste para explicar el ruido. El criterio de Iquique. Selecciona el modelo de regresión múltiple que mejor explique el ruido en periodos de 5 minutos. Este fue el que definió que el mejor modelo era el que estamos definiendo en este momento, que fueron las variables codificadas, no las dummies. El factor de inflación de la varianza, para determinar si hay correlación entre las variables independientes o multicolinealidad. El Dewey-Watson o los gráficos de errores residuales para determinar si hay autocorrelación entre los errores. Aquí se esperaría que fueran los errores aleatorios. La prueba de Levin para determinar si hay homocedasticidad o igualdad de las varianzas, que es lo que le traduce la palabra homocedasticidad, igualdad de las varianzas entre los errores. La linealidad y el R cuadrado para determinar mediante los residuales si el modelo presenta un buen ajuste. El análisis de varianza del modelo de regresión para determinar si el modelo es lineal o no lo es. La prueba T para determinar cuál de las variables o cuáles de las variables independientes son las que inciden en el modelo. La instancia de Cook para determinar si hay presencia de errores atípicos, porque un error atípico puede jalar los datos y dañarnos al modelo. Los diffs o el gráfico de probabilidad normal para ver si los errores se distribuyen en forma normal. La prueba de Shapiro-Wilk para ver si las velocidades se distribuyen en forma normal por tramo. ¿Por qué razón se aplicó Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis, ANOVA y contrastes de Kruskal-Wallis? Porque resulta que al hacer la parte de el análisis exploratorio de datos, que es la parte descriptiva de la investigación, se encontró que había como ciertas diferencias entre los ruidos en los diferentes tramos. Bien, entonces primero aparece la parte de análisis exploratorio de datos donde se escriben la cantidad de tiempo que se estudió por cada tramo, el ruido promedio, la desviación estándar del ruido, el máximo ruido, la mediana y el mínimo ruido encontrado cada tramo. También se encontró por jornada, por la mañana y por la tarde, en cada tramo se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk, encontrando que los datos en este tramo por la mañana no tenían distribución normal y que los datos por la tarde, los ruidos no presentaban distribución normal en este tramo. Entonces se compararon los ruidos en la mañana y en la tarde. ¿Por qué razón? Porque al hacer el gráfico por jornada en cada tramo se veían diferencias. Entonces se encontró efectivamente que una diferencia con la prueba Wilcoxon, porque resulta que los datos son no paramétricos. La prueba Shapiro dijo que eran no paramétricos, por lo tanto se aplica la prueba Wilcoxon y su valor P fue 0.02, o sea que hay una diferencia significativa entre la mañana y la tarde del ruido que se presenta en el kilómetro 116, 460, 520. Esta es la parte descriptiva apenas. A nivel del tiempo, entonces se encontró que no había diferencia significativa en los diferentes tiempos del ruido, aunque aquí en el minuto 60 aparentemente disminuye, pero parece que 7 menos de 7, como 6 niveles de ruido de decibeles no son significativamente diferentes. Perfecto. A nivel de los tramos se encontró que había diferencias significativas. Aunque se aplicó la prueba de Levin, encontrando que las varianzas de los ruidos eran iguales para todos, se aplicó Kruskal-Wallis porque con Levin y aplicando ANOVA no mostraba las diferencias, mientras que con Kruskal-Wallis fue más rigurosa, mostró diferencias. Entonces se aprovechó la prueba de Kruskal-Wallis dado que los datos eran no paramétricos. Obsérvese que hay datos no paramétricos, incluso este es no paramétrico, y se puso, los rojos son no paramétricos, también no paramétricos. El único que es paramétrico es este. Entonces tocaba de verificar si los datos tenían la misma varianza que efectivamente se dio y si los datos
como no eran paramétricos, se aplicó la prueba Kutzbach-Wallis y se encontró diferencia entre el tramo el ruido que se genera en este tramo con el ruido que se genera en este tramo, y el ruido que se genera en este tramo con el ruido que se genera en el tramo del kilómetro 122. Igual con el kilómetro 107 con el kilómetro 122. Esos presentaron diferencias significativas. Muy bien. Ahora miremos el modelo de regresión, que es lo más importante acá. Les recuerdo, falta trabajar otro modelo en el cual se ajustó tipo de vehículo, ruido, y ya hablo al terminar la explicación de esto que se me entiende. Entonces, el modelo de regresión múltiple sencillamente del ruido fue explicado sencillamente por el tramo y el horario. Las demás variables no sirvieron. Entonces, el modelo de ruido encontrado fue 75,15 decibeles más 0.62 por el horario. Recuerden que el horario es 1 de 9 a 11, 2 de 11 a 2, 3 de 2 a 4 y de 2 a 3 y 4 de 4 a 5. Entonces se sustituye acá y obtenemos el ruido que se presentaría. Y menos, menos el valor del tramo, pero el tramo genera 1 al kilómetro 116, 2 al 117, 1 al kilómetro 116 en la primera parte, el primer segmento, 2 al kilómetro 116 en el segundo segmento, 3 al kilómetro 117 en el primer segmento y así sucesivamente. Se encontró tal cual yo les dejo acá los análisis. Entonces, el modelo es muy poco predictivo, porque el coeficiente de correlación es bajo y aún más el coeficiente de R cuadrado es muy bajo. Sin embargo, el modelo sí es lineal, porque el valor P de la nova dio significativo. ¿Qué hizo que el modelo fuera lineal? El horario y el intercepto, pero el tramo no está incidiendo. El intercepto es bastante menor que 0, o sea, horario e intercepto. O sea que los 75.5 decibeles que le informa acá el modelo sí son efectivos, y los 0.62, el coeficiente de 0.62 para el horario también es significativo. Se encontró que había homocedasticidad de los residuales, o sea que el modelo por eso es que es lineal, porque sí se cumple esa condición. Se encontró que no hay autocorrelación, porque efectivamente el Dury Watson está entre 1 y 2, tal cual les dije yo ahora. Entonces es no significativa la autocorrelación. Perfecto, eso es lo que espera. No hay errores atípicos. La distancia de Cook dio menor que 1. Aquí está la tabla de las distancias de Cook contra los datos observados. Todos estos son, y acá se hizo una condicional, y ninguno dio mayor que 1 en valor absoluto. Entonces la distancia de Cook me dijo que no había. Y además dio que era distribución normal, porque el valor absoluto del DIF dio menor que 1, tal cual lo pueden ver acá. Este es el gráfico de probabilidad normal que genera Excel, y dio que la línea está dentro de la curva, entonces sí tiene distribución normal. Adicional, se examinaron los errores, que son las otras condiciones, la linealidad de los errores. Entonces se encontró que aquí aparentemente hay una curva, entonces hay poca presencia del tramo para el modelo, o sea, el tramo no sirve mucho para el modelo, pero acá sí se presenta linealidad en los errores. Y falta acá el gráfico de ¿dónde está? Falta acá el gráfico de la aleatoriedad de los errores. ¿Ya? La otra parte es que los errores deben ser aleatorios. Entonces, primero por el DIF, los errores presentan distribución normal, y segundo, se pueden observar acá, es con los residuales. Observe que están por encima y por debajo y no presentan ninguna característica aparente, o que todos disminuyen o que todos aumentan. Entonces tengo errores por encima y por debajo de 0, significa que hay una distribución normal de los residuales atípicos o los errores atípicos. Entonces me falta calcular otro modelo. Ha sido bastante riguroso este trabajo. Falta generar otro modelo en el cual se trabajen con los iris, que ya lo presentaremos. Muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro.